esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Buenos días, directora, maestros y alumnos presentes. Hoy tengo el honor de decirles la juré la bandera. Levanten su mano derecha a la altura del hombro y repitan después de mí. Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perturable, altar perengue, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte. En el nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu excelsitud sobre todas las cosas, en los prósperos días y en los días adversos, velar y aún morir, porque donde es perfectamente, sobre una patria digna. Gracias, pueden bajar su mano. Hoy les voy a hablar sobre la generosidad. La generosidad es una cualidad que nos caracteriza por tener la disposición para hacer el bien y para ayudar a los demás, de un modo honesto y sin esperar nada a cambio. Una persona dotada con la virtud de la generosidad es una persona generosa, es decir, alguien noble que da, comparte y ofrece y que actúa de buen ánimo por el bien común. Buenos días, señores catedráticos y compañeros. Yo les vengo a hablar sobre la primera fundación de la ciudad de Guatemala. El 25 de julio de 1524, día del apóstol Santiago, con el nombre de Vía de Santiago de los Caballeros de Ciudad de Guatemala, se fundó la ciudad de Guatemala por primera vez en la localización que ocupaba Ixinche, capital del reino Cachiquel. Los cronistas dicen que la primera sesión del ayuntamiento nombrado por Pedro de Alvarado se realizó 2 días después, el 27 de julio. La formaron Diego de Porres y Baltasar de Mendoza como alcaldes y Pedro Portacarrero, Hernán Carrillo, Juan Pérez de Argón y Domingo Zabarreta como regidores, según lo indica el historiador Daniel Contreras. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Kimberly Alonso y yo les vengo a hablar sobre la independencia centroamericana 1823. La Declaración de Independencia de Guatemala se realizó de una manera intempestiva el 15 de septiembre de 1821. La Junta Provisional pensó que de un Congreso a ser instalado antes del 1 de marzo de 1822 ratificara esta declaración y decidiera la forma y destino de la nueva organización política del territorio. Sin embargo, el 5 de enero de 1822 esta misma Junta declaró precipitadamente que Guatemala se uniera al Imperio Mexicano. Si dicho imperio no hubiese colapsado en marzo de 1823, acaso Centroamérica formaría parte del sur mexicano, pero al colapsar Centroamérica quedó en libertad de continuar o cancelar esa anexión. Casi de inmediato canceló y durante la próxima década se lanzó a la aventura incierta de consolidarse. Gracias y Dios les bendiga. Buenos días, maestros. Yo les voy a hablar sobre el Día de los Abuelos. El Día de los Abuelos se celebra el 26 de julio. Los abuelos son una de las figuras más importantes del grupo familiar, creando un vínculo muy especial con los nietos. Son consentidores, tiernos y con una gran sabiduría. Siempre están ahí para animarnos, darnos consejos y cuidarnos con ternura. Muchas gracias. Declaración de los Derechos Humanos. Derechos humanos. Originalmente los individuos tenían derechos solo por pertenecer a un grupo, como una familia o clase social. Entonces, en el año 539
Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado: liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su religión. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con estas proclamaciones inscritas, se considera la primera declaración de los derechos humanos en la historia. La idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta India, Grecia y finalmente a Roma.